Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aline Campos y el día de hoy les voy a hablar acerca del despacho aduanero. El despacho aduanero tiene su fundamento legal en el artículo 35 de la ley aduanera. Como podemos ver en la pantalla, para los efectos de la misma ley se entiende que por despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida igual del territorio nacional, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento. Deben realizar las personas ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, los destinatarios, los propietarios, los poseedores o los tenedores de las importaciones y los remitentes de las exportaciones. Cuando hablamos de diferentes tráficos y de diferentes regímenes aduaneros, estamos hablando que el despacho se puede realizar por las aduanas marítimas, las aduanas terrestres y las aduanas aéreas. Y en cuanto a regímenes, estamos hablando de el régimen de importación definitiva, temporal, régimen de exportación, inclusive se puede hacer el despacho nada más con muestras. Más adelante, en las siguientes clases, vamos a ahondar más acerca de los regímenes y de los diferentes tráficos que pueden haber alrededor de las aduanas. Así como para seguir con la redacción del artículo, así como los agentes aduanales o agencias aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. El Servicio de Administración Tributaria es el que establece las reglas o lo procedente en casos de contingencia en el sistema electrónico aduanero derivados de caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, a veces el sistema no está 100% disponible y para evitar que las operaciones se detengan, la autoridad competente es la que dice qué hacer en caso de alguna contingencia. Ok, entonces vamos a hablar brevemente, una vez que vimos el fundamento legal del despacho aduanero, vamos a hablar acerca de cómo se lleva a cabo. Es un breve resumen del procedimiento. Una vez que se realizan el pago de las contribuciones, es decir, el pago del pedimento, se presenta la mercancía acompañada de una impresión simplificada del pedimento y la mercancía se presenta ante el módulo de mecanismo de selección automatizado. Ese es lo que llamamos el semáforo fiscal. Eso está dentro de las instalaciones de la aduana. Para darte un poquito de contexto, la mercancía, vamos a hablar en el ámbito de una aduana marítima, ¿no? Por ejemplo, en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas o en Veracruz. La mercancía llega, se baja se baja del buque, dependiendo de si viene consolidada o si viene en un contenedor completo. En el caso de que venga consolidada, se hace la desconsolidación, se separa. Si viene en un contenedor, dependiendo de la negociación que se tenga con el agente aduanal, pero normalmente se hace un previo. Es decir, se coteja la documentación que se tiene previamente con la mercancía que está llegando. Entonces, una vez que se hace ese previo, se formula el pedimento, la agente aduanal identifica la fracción arancelaria y una vez que pasa todo eso, se hace el pago del pedimento y ahí es justamente cuando se lleva el despacho, ¿no? Nos habla de despachar. Entonces, se realiza el pago del pedimento y se va al semáforo fiscal. El mecanismo de selección automatizada se activa al momento de que lee el código de barras impreso en el pedimento y puede arrojar dos resultados: el reconocimiento aduanero o el desaduanamiento libre. Que, ojo aquí, más adelante lo vamos a ver, pero el desaduanamiento libre no siempre significa que ya te salvaste de una revisión, porque incluso saliendo de la aduana en el transporte, te pueden requerir la revisión de la mercancía. Más adelante lo vamos a ver. Pero en cuanto al reconocimiento aduanero, podemos decir que, ay, lo siento, ahí está. Podemos decir que el reconocimiento aduanero es la revisión documental y el examen de las mercancías de importación, así como de sus muestras, todo esto para llegarse de los elementos que permitan a las autoridades cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad, así como el cumplimiento de las disposiciones que graban y regulan la entrada o la salida de mercancías al territorio nacional. Es decir, ¿qué es lo que más les interesa?
que tu fracción arancelaria sea la correcta de acuerdo a la mercancía que traes. ¿Por qué es importante? Porque si, dependiendo de la fracción arancelaria se derivan los impuestos. En este caso, cuando estamos hablando de importaciones, hablamos del impuesto el impuesto general a la importación de mercancías, y también se derivan las regulaciones y las restricciones no arancelarias. Entonces es muy importante validar esa información, porque si generalmente cuando en la fracción te equivocas, si te equivocas para arriba, es decir, si le pagas más, pues bueno, te corrigen y después puedes hacer una rectificación y situaciones que puedan subsanar esta falta. Pero si te equivocas para menos, es decir, pones una fracción que tú dices que de IGI paga el 5% y en realidad tiene que pagar el 20%, entonces se vuelve un lío, porque estás hablando ya de contrabando de mercancías, de omisión de pago de impuestos, y todas esas situaciones, ¿va? Que lo vamos a ver también en cuanto a las sanciones del reconocimiento y del despacho aduanero. Entonces, bueno, hasta acá mencionamos lo que es el reconocimiento aduanero y hablamos del semáforo. El reconocimiento se practica dentro del recinto fiscal, es decir, todavía en la aduana. El reconocimiento lo realizan funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, denominados verificadores aduanales, es decir, es la autoridad competente. Cuando está adentro de la aduana, la mercancía es manejada por la agencia aduanal que tú contrates, ¿no? Pero ya en ese momento, cuando se hace el reconocimiento, ya es la autoridad quien verifica la mercancía y quien verifica el flujo del semáforo fiscal. Los inspectores son asignados de manera aleatoria para la revisión de las mercancías mediante el sistema. Es decir, hay varios y dependiendo de tu contenedor y de tus mercancías, eres susceptible o no a revisión. La gente dice que esto es aleatorio, pero la realidad es que tiene que ver con la información que venga en el pedimento, con quién es el importador, con quién es el exportador, con qué tipo de mercancías estás importando y o exportando, si son mercancías de riesgo susceptibles de contrabando o de omisión de aranceles o que tengan alguna regulación muy específica, generalmente les va a tocar revisión para que la autoridad valide que sí venga lo que tiene que venir y como tiene que venir, ¿no? Entonces, durante el reconocimiento aduanero, el verificador general, digamos que a grosso modo te puede solicitar 4 cosas. La primera, te solicita que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar las características físicas a efecto de constatar que la fracción arancelaria sea correcta. ¿Qué sucede? Que cuando si traes un contenedor o si traes un contenedor consolidado, por ejemplo, ya cuando van a pasar el semáforo ya viene arriba del transporte. Estamos hablando aquí de un despacho de mercancías terrestre, ¿no? O sea, de que después de que llega el contenedor se desconsolida o se baja el contenedor y el mismo se sube a una unidad de transporte terrestre y esa unidad es la que cruza el semáforo. Entonces, la autoridad puede solicitar que bajen la mercancía del camión o que abran el contenedor para que la autoridad verifique físicamente lo que está adentro. Asimismo, también te revisa la documentación anexa al pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constatar que sea congruente y ampare la mercancía que se presenta. Como te decía hace un momento, lo único que se hace al momento del semáforo es escanear el código de barras de un pedimento simplificado. Pero en ese código de barras y con los sistemas que tiene la aduana, que más adelante te voy a explicar, y con apoyo de la ventanilla única, ellos validan todos los documentos, las facturas, el packing list, los certificados de origen, los certificados fitosanitarios, todo lo que sea que pueda requerir esa mercancía, tienen un dispositivo electrónico, entonces ahí validan la información y el mayor interés es que sea congruente con lo que la autoridad está viendo físicamente, ¿ok? Por tercer punto, la autoridad verificará que cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias para que la mercancía pueda importarse. Es como te decía hace un momento, es muy importante principalmente
en mercancías susceptibles, por ejemplo, en animales, en frutas, en verduras, todo eso que trae certificados, es muy importante que lo tenga justamente para evitar inclusive que entre alguna plaga, ¿no? O sea, independientemente de que te revisen o de que pierdas el tiempo en la aduana o de todo lo que hay detrás, todo esto cobra relevancia cuando lo llevas a nivel macro y ves las implicaciones de no cumplir cada una de esas regulaciones. Y por último, la autoridad también comprobará que se hayan pagado de manera correcta las contribuciones aplicables. Es decir, todo de acuerdo a la fracción arancelaria que traigas en el pedimento. En aquellos casos en los que por las características de la mercancía sea de difícil identificación y no se pueda tener certeza a simple vista de la fracción arancelaria, la autoridad está facultada para tomar una muestra de la mercancía para enviarla a los laboratorios del SAT, los cuales están dentro de la aduana, con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. Por ejemplo, estamos hablando de productos químicos y textiles, ¿no? En los químicos, pues porque, claro, tienes que ser un experto en todos los componentes químicos y los elementos para saber exactamente si lo que te están declarando es lo que es, ¿no? Y no es, por ejemplo, como precursores de droga y cosas de ese tipo. Y en el caso de los textiles también es muy interesante porque la diferente composición de telas es lo que te puede dar una u otra regulación. Por ejemplo, el algodón, principalmente también por ejemplo, las playeras de algodón que vienen de Oriente, ¿no? El tipo de mercancía y el origen también de la mercancía es lo que te va a dar la fracción arancelaria y te va a dar certeza del cumplimiento o no de las regulaciones. En ese momento se hace todo, o sea, te lo detienen un momento, te toman una muestra, se lleva al laboratorio y mientras tanto tu mercancía está ahí, está detenida, pero no está todavía bajo una sanción, ¿sabes? O sea, está en espera. Entonces, si durante esa revisión que hace la autoridad no se detecta ninguna irregularidad, se permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presenten las mercancías en la aduana. Esta revisión puede, o sea, se pueden tardar media hora hasta 3, 4 horas a que terminen la revisión, pero una vez que la revisión sale satisfactoria, se sube otra vez la mercancía al transporte y sale de la aduana y no tiene ni un solo problema. ¿Ok? Las autoridades aduaneras en el ejercicio de sus facultades podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos o cualquier otro medio con lo que ellos cuenten que facilite el reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías. Este tipo de elementos se les llama medios no intrusivos, es decir, no abren, por ejemplo, la mercancía, perdón, no abren el contenedor o no abren las cajas, simplemente para la revisión ocupan rayos X, rayos gamma y binomios caninos por el tema de sustancias ilícitas. Cuando la autoridad detecte alguna irregularidad en la mercancía o en la información asentada en el pedimento, levantará de primera instancia un acta circunstanciada de hechos donde se describa tal cual la situación y se indique, es muy importante, el fundamento legal que aplica en ese caso en particular. Dependiendo de tu falta, te levantan el acta y te dicen el porqué de esa acta, ¿no? No nada más lo hacen arbitrariamente, o sea, te tienen que dar el fundamento. Entonces, durante estos procesos aduaneros, es decir, durante esa revisión, de manera muy general, se pueden tener dos vertientes, que tengas una irregularidad grave o que tengas una irregularidad simple, ¿ok? En la irregularidad grave se embarga precautoriamente la mercancía, es decir, te la retienen, te la quitan, se queda bajo resguardo de la autoridad aduanera en tanto el importador resuelva la irregularidad detectada, ¿ok? Puede ser falta de algún certificado o algo así, entonces mientras no me entregues el certificado, no te doy la mercancía. Y también las irregularidades simples, en las que únicamente se hace acreedor a una multa, pero puede retirar la mercancía de la aduana, no tienes que
que dejar la mercancía ahí. ¿Cuál es el tema de dejar la mercancía? La mercancía está bajo custodia, o sea, en teoría no le pasa nada, pero como está dentro de un recinto fiscal, entonces está pagando almacenajes, estás ocupando el contenedor de la naviera y el contenedor de la naviera tiene un tiempo específico para ser retornado, entonces puedes incurrir en almacenajes, en demoras, además de la multa y además de lo que per se tú estás perdiendo por no tener esa mercancía en el mercado, ¿no? Aquí te lo indica también, ejemplos de una irregularidad grave es no cumplir con una regulación o restricción, ay, discúlpame, con una regulación o restricción no arancelaria, la mercancía no declarada, es decir, que tú dijiste que traes 19 cajas y resulta que traes 25, el domicilio o que el nombre del proveedor en el extranjero sea falso o inexistente, el valor declarado inferior en un 50% al valor de transacción de mercancías idénticas y los ejemplos de una simple puede ser declarar con error el dato de la fecha de entrada al país de la mercancía, alguna clave de identificador dentro del pedimento que corresponde en el campo de donde están las fracciones arancelarias o la clave, por ejemplo, del país de origen, ¿no? Esas son simples. Eso lo puedes subsanar, o sea, existe, te multan dependiendo de la pena, pero lo subsanas con una rectificación del pedimento y ya tu mercancía no tiene un solo problema. Ok, entonces, una vez que la mercancía haya cumplido con las formalidades del despacho aduanero con o sin reconocimiento aduanero, es decir, dependiendo del semáforo, se podrá retirar la mercancía de la aduana. Para tal efecto, la mayoría de los casos el importador coordina con el agente aduanal la contratación de un transporte que llevará la mercancía a su destino final. Por ejemplo, si entra en este ejemplo que estamos dando de Manzanillo, Lázaro y Veracruz, pues generalmente de ahí salen los transportes para el interior de la República, ¿no? Ya sea para la ciudad, para el Estado de México, para donde sea que se requiera la mercancía. O inclusive también se puede sacar en un transporte y afuera de la aduana se hace el traspaleo a otro medio de transporte, pero eso ya es fuera de la aduana. ¿Por qué? Porque también los transportes tienen un registro para poder entrar y una autorización para poder entrar a la aduana. O sea, no puede entrar cualquier camioneta, cualquier camión a la aduana, si de ahí ya vine por mi mercancía, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces se saca en el transporte autorizado y ya afuera se hace un traspaleo a otro transporte. Además, dependiendo de la ubicación, del horario y del tipo de mercancía, en algunos casos es muy recomendable la contratación de un servicio de custodia para realizar la entrega con mayor seguridad. Esto es 100% a criterio del importador y pues depende también de la mercancía que tengas, ¿no? Yo he tenido experiencia del despacho de las hojas para imprimir los billetes, son las hojas que utiliza Banjico, es el substrato, se le llama substrato de algodón para imprimir los billetes. Es literal el substrato sin nada, ¿no? O sea, tu billete sin pintura y sin nada. Pero imagínate lo que implica que ese substrato se pierda o alguien se lo robe. Entonces lo sacaban con mucha custodia, custodia privada, custodia e incluso federal, patrullas y todo eso para evitar que le pasara algo a la mercancía, pero lo puedes hacer con cualquier tipo de mercancía. Obviamente la idea es que tú no pierdas, ¿no? O sea, aunque sean, no sé, la mercancía más barata, pues es algo que tú vas a utilizar para vender o para comercializar. Entonces, si tú te quedas sin el producto, pues te quedas sin esos ingresos. Y finalmente, es importante mencionar que conforme a las facultades de comprobación que tiene la autoridad aduanera, es lo que te decía hace un momento. Es factible que la mercancía una vez que se encuentra fuera de la aduana sea o sea, una vez que esté afuera, se le sea practicada una orden de verificación en el transporte y la mercancía tenga que regresar a la aduana para someterse a una revisión. Existe un rango específico en el que la autoridad lo puede hacer, pero tú puedes tomar el semáforo, apachurrarlo, que te salga verde y salir con tu mercancía. Y afuerita al kilómetro te detiene la aduana y te dice que por favor te regreses porque siempre sí te la van a revisar. Entonces, el que te toque verde no es garantía de que no te la van a revisar, ¿vale?
Ok, ¿cuál es el objetivo principal? O sea, con toda esta información te puedes dar cuenta que el objetivo es, es verificar el correcto despacho aduanero, ¿ok? Esto es parte de, obviamente, de un proceso que se lleva a cabo con varios elementos. Principalmente están involucrados, obviamente, el agente aduanal, que el agente aduanal sumamente importante porque es un vínculo entre las autoridades y los contribuyentes, ¿ok? De ahí viene, pues, obviamente, otras agentes involucrados, como es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema Electrónico Aduanero. El Sistema Electrónico Aduanero es en donde los actores del comercio exterior realizan sus trámites, ¿ok? El sistema electrónico aduanero se compone, podemos decir que se compone de tres partes: el sistema de automatización integral, la ventanilla única del comercio exterior, la BUSEM, y el sistema de operación integral aduanera. Todos estos sistemas se conjugan para tener toda la información. En la ventanilla única, el importador, el exportador, el agente aduanal sube la información, registra la información de la mercancía, y el sistema de automatización integral y el sistema de operación integral aduanera sirve para mantener un vínculo o para tener rastreada la mercancía desde el momento en que llega el barco, en este caso, en el ejemplo que estamos dando, a los puertos, a los diferentes puertos, ¿ok? La intención es llevar a cabo un correcto despacho aduanero, y como te decía hace un momento, o sea, el reconocimiento aduanero al final del día es confrontar la información electrónica con las mercancías físicas. ¿Por qué? Existen normas y preceptos jurídicos en el comercio exterior mexicano que intervienen en el proceso de despacho aduanal, incluyendo las funciones, ya que mediante el cumplimiento de dichas normatividades se regula y se salvaguarda la integridad y la soberanía del territorio nacional, así como la protección del patrimonio histórico, las políticas comerciales acordadas con otros países, la protección al consumidor, la protección a la salud humana, la protección a la salud animal y a la flora, la seguridad nacional, protección al medio ambiente y protección a los derechos autorales y de marcas y patentes. Todo esto es lo que se regula en el despacho aduanero, ¿no? Es lo que se requiere prevenir, y es lo que se requiere revisar principalmente. Más o menos en cada punto te puedes ir dando cuenta, ¿no? Protección al patrimonio histórico. Estamos hablando incluso de contrabando de piezas de arte, ¿no? Por ejemplo, políticas comerciales acordadas con otros países, era como lo que te decía hace un momento de las playeras de algodón con China. No es lo mismo que vengan made in China que vengan made in Perú o en otro país. La regulación es totalmente distinta y viene justamente de una política comercial que tiene la intención de proteger a la industria nacional. Entonces, protección al consumidor en cuanto a precios, su evaluación de precios. Existe algo que se llama precios estimados, en el caso igual de los textiles y del calzado, que tienen, en caso de que, por ejemplo, si vienen de Oriente y vienen muy baratos, tienen que llegar a un tope estimado de precio para poder ser competitivos y para que la industria nacional justamente siga siendo competitiva con ese tipo de productos, ¿no? La protección de la salud humana y de la salud animal y la flora, pues te puedes imaginar que estamos hablando de todos los químicos, de lo que puede entrar o no, que puede alterar el flujo natural de toda la naturaleza, ¿no? Alguna plaga, algún virus, alguna pandemia inclusive, ¿ok? Porque esta parte del despacho aduanero yo te lo estoy enfocando mucho en las aduanas marítimas, principalmente Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero como te dije al principio, el despacho aduanero se realiza en los diferentes regímenes. Entonces, también el despacho aduanero se lleva a cabo tanto en mercancías como en personas. O sea, cuando tú llegas también a las aduanas,
quien haya tenido la oportunidad de ir a otro país cuando regresas a México, en la aduana hay un botón, hay un semáforo y es el mismo que tú tocas para ver si te revisan o no. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? También la protección al ambiente, por eso hay países o hay estados donde no te puedes traer ciertos productos o no es como que vayas y te traigas la fruta de la selva tropical porque pues no es un producto nativo de acá y puede traer consecuencias a la naturaleza, a la flora y la fauna de este país. Y lo mismo al contrario. Entonces, esto es el despacho aduanero, pero integral, ¿no? Importación, exportación, marítimo, terrestre, como persona también se lleva a cabo ese despacho. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto claro y podemos decir que las 4 funciones que se realizan en el proceso de despacho son, se realiza el pedimento, se realiza y se revisa la clasificación arancelaria, se determinan los regímenes aduaneros y se paga el arancel, ¿ok? Esto es previo a lo que te comentaba hace un momento. Una vez que se paga el arancel, se sube al transporte la mercancía y entonces ya se va a esto que le llamamos el reconocimiento aduanero, perdón, es el despacho, que finalmente, como te lo mencioné hace un momento, es confrontar la información, ¿no? También es importante que sepas que si existe algún error, un error grave, como el que te mencionaba, se lleva a cabo y se levanta un proceso administrativo en materia aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mercancía se queda, se conocen las responsabilidades y las obligaciones que tiene el importador para poder liberar esa mercancía. Por lo tanto, lo más importante es que tú tengas una previsión, ¿no? Que tengas prevención con tu mercancía, que sepas qué es lo que va a entrar, qué es lo que va a salir, que mantengas todo el tiempo el contacto con tu agente aduanal para que te asegure y te apoye sobre todo en la correcta clasificación. El despacho aduanero es un proceso y es una serie de formalidades, ¿no? Que llevan a cabo diferentes factores, pero básicamente estamos hablando de trámites y documentos a la importación y a la exportación. Te hablaba también de los sistemas aduaneros, incluye documentos antes de que llegue a la aduana electrónica, del conocimiento reconocimiento previo al proceso y el reconocimiento también o no en la salida, que es el tema del semáforo. Y obviamente el propósito es evitar multas y que te retengan la mercancía, ¿ok? Entonces ya para ir cerrando este punto, vamos a ver un breve esquema de cómo funciona el proceso del despacho aduanero. Podemos ver aquí que justamente después del pago de las contribuciones y entrega del pedimento, la mercancía pasa el semáforo fiscal, ¿ok? El mecanismo se activa al momento en el que lee el código de barras y puede arrojar 2 resultados, reconocimiento o desaduanamiento libre. Si es reconocimiento, los verificadores realizan la revisión de la mercancía contra los documentos y si es desaduanamiento libre, la mercancía no se somete a ningún reconocimiento, pasa al segundo sistema de selección automatizada y una vez que la mercancía haya cumplido con las formalidades del despacho aduanero, se podrá retirar la mercancía de la aduana. Entonces, nada más para cerrar, para dejar esto ya más integrado, el proceso del despacho aduanero es literal cuando se despachan las mercancías, ¿ok? Insisto, estamos hablando aquí de particularmente importación de mercancías, pero esto se lleva a cabo en la exportación, en la importación, en tránsito, en temporal, en definitivo, dependiendo del régimen que utilices, incluso también en las muestras, si es que estás declarando llevar o traer muestras, y también en el tránsito de personas, ¿ok? Ya en las siguientes sesiones vamos a ahondar un poco más en los regímenes, vamos a ahondar en los diferentes tipos de despacho aduanero y también en formas de prevenir esto
de prevenir el tipo de sanciones y también qué pasa si, ¿no? ¿Cuál es el tipo, cómo se conforman los PAMAs, el procedimiento, cuánto tiempo te puede retener la autoridad tu mercancía? Entonces vamos a seguir viendo esta serie de temas para que sea más integral y te quede claro el proceso de despacho aduanero y todo lo que involucra. Te agradezco por estar presente. La clase ha terminado y te puedes retirar. Muchas gracias.